Recuerdo una historia que contaba mi abuelo. Existió en algún momento un joven que se apartó de su familia. El motivo de haberse alejado de su casa solamente él lo sabe. Sin embargo, la melancolía lo hace acercarse y volver a tratar de regresar al lugar que lo vio crecer. Dudoso, pero finalmente toma la decisión, levanta el teléfono y llama a aquel lugar que le llamó hogar. Del otro lado de la línea, una voz tierna y familiar le contesta, y él solamente dice: «Mamá». Aquella madre no puede contener la emoción de escuchar nuevamente a su hijo. Los sollozos y el llanto de aquella madre extrañando a aquel hijo no le permiten hablar, así es que la conversación solamente la tendrá uno de ellos. El hijo empieza a explicar la razón de su sinrazón de haberse ido de casa, dándole a entender a su madre que estaba arrepentido y lamentaba no haber podido estar en los momentos más difíciles a la pérdida de su padre o su hermano. Aquel hijo le explica a su madre hasta donde puede, pero termina su conversación de la siguiente manera: «Madre, estoy arrepentido y necesito regresar a casa, pero yo entiendo que si tú estás disgustada conmigo, yo no regresaré más. Habrás de recordar aquel árbol donde yo jugaba junto a mi hermano, el cual está a la entrada de la casa y cercana a la entrada del pueblo. No quisiera hacerte pasar mayores vergüenzas y penas que las que ya has pasado. Así es que solamente te pido un favor. En aquel árbol donde mi hermano y yo solíamos jugar, yo te pediría solamente que pusieras un moño blanco para yo saber que he recibido tu perdón y permitirme acercar nuevamente a tu casa». No hay más palabras en la conversación. Termina la llamada y el hijo inicia el camino de regreso a casa. El perdón es una virtud difícil de desarrollar. Requiere que nosotros podamos tener la compasión, un completo olvido de las faltas pasadas y principalmente aprender a vivir sin el rencor que estas faltas nos ocasionaron. Y no hay mejor ejemplo en la Biblia que aquella hermosa parábola que habla el maestro acerca de un rey que trae a cuentas a sus siervos, y presentándose uno de ellos que tenía un gran adeudo con él, le dijo: «Señor, por favor tenme paciencia, yo te pagaré todo lo que tengo, todo lo que adeudo». Aquella parábola dice que ese rey se fue movido a misericordia. Sin embargo, ese siervo malvado, al salir, encontró a otro que le debía una ínfima cantidad de lo que él le debía al rey, y lo tomó del cuello y lo llevó ante las autoridades para que le pagara, y no lo soltó hasta que eso se lograra. Enterándose de esto, el rey se puso triste y da la orden de detener a aquel siervo malvado y vender todo lo que poseía para ser recuperada la deuda que se tenía. La gran enseñanza dicha por el maestro en esta parábola es aprender a comprender lo que el Señor nos perdonó con esas enormes deudas de pecado que tuvimos, y por su sacrificio ahora vienen a hacer nada. Sin embargo, la práctica del perdón, para convertirla en una virtud, todavía requiere de nosotros un gran esfuerzo. El primer paso es aprender a olvidar las cosas pasadas. Isaías escribe así: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni tengáis memoria de las cosas antiguas». El olvido de las ofensas pasadas es el primer paso, porque quitará todo a raíz de amargura en nuestro corazón. Si no aprendemos a olvidar, si no aprendemos a dejar cicatrices cerradas, entonces nunca podremos desarrollar la virtud del perdón. Otro paso importante para desarrollar la virtud del perdón es el amar al prójimo. Pero el amar al prójimo y aprender a perdonarle sus faltas es más una ayuda para nosotros que para cualquier otra persona, porque si nosotros vivimos cargando esos rencores en todo momento, nunca sanaremos completamente. El aprender a perdonar, como dice la parábola, nos va a enseñar mucho más de lo que creemos. Es porque Dios quiere que nosotros seamos agradecidos con Él. Así como Él nos perdonó, nosotros debemos de perdonar las faltas de las demás personas. Dice así Miqueas 6, 7 y 8. «¿Agradeceré a Jehová de millares carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida a Jehová solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios». Misericordia es lo que quiere Dios, que tengamos misericordia entre nosotros y perdón. El que hace las faltas, no volverlas a hacer, y aquel que perdona, olvidarlo para siempre. Como aquel ejemplo de José, hijo de Jacob,
que una vez muerto su padre, sus hermanos se acercaron a él, sabidas sus actitudes y comportamientos que hicieron en contra de él, pidiéndole perdón y teniendo miedo por el poder que él tenía. Y solamente él respondió: «No temáis, ¿estoy yo en el lugar de Dios?». Así perdonó él a sus hermanos. Nosotros asimismo, aunque parezca tan difícil perdonar a alguien, perdonemos las faltas que han cometido en contra de nosotros y procuremos no cometer las mismas faltas nosotros hacia ellos. Y pensemos que al presentar nuestro arrepentimiento y solicitar la disculpa de alguien sea con sinceridad, como el profeta Miqueas dice: «¿Seré limpio con peso falso, con bolsa de engaños y pesas?». Es decir, debe ser sincero nuestro arrepentimiento. Retomando nuestro relato, a lo largo del trayecto, el pensamiento, el sollozo, la melancolía lo hace pensar, reflexionar sobre qué ha hecho y cuán mal se había comportado al haber abandonado a su madre en esos momentos tan difíciles. El largo camino empieza a llegar a su fin y a lo lejos se vislumbra aquel pueblo y ese singular árbol en el cual detiene toda la esperanza para saber cuál es la respuesta de su madre. Es evidente el nerviosismo y la ansiedad por conocer cuál es la respuesta de su madre. Poco a poco el tren se va acercando y aquel árbol se empieza a mostrar más claramente el mensaje. Su sorpresa, enorme sorpresa, devastadora completamente. No había un solo moño en ese árbol. Había cientos de moños diciéndole: «Te perdono, hijo». El poder desarrollar el don del perdón o esta virtud es de gran alivio para nosotros, es liberarnos de cargas que tenemos y que solamente nos causan amargura, porque perdonemos o dejemos de perdonar, o incluso nos pidan o no perdón, nosotros si tenemos esa amargura la vamos a llevar toda la vida. Lo mejor es aprender a olvidar, sellarlo y, como dice la palabra de Dios, echarlo en lo profundo de la mar y jamás volverlo a tener presente. Así como la misericordia que Dios se mostró en nosotros, nosotros también seamos misericordiosos, no nada más con las personas, con nosotros mismos, porque a quien más le afecta llevar ese rencor es a uno mismo. Dios le bendiga.